estoy en mi carro porque los sacerdotes de la vicaría están confesando esta semana y mi parroquia de servicio es Santa Cruz, el santuario. Y Ah, en Santa Cruz tienen celebración a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces el padre, para no suspender la celebración a las 6 de la tarde, porque hay gente que regularmente paga intenciones, va a misa. Yo no sé si es que aquí la gente se muere tanto que todas las semanas, entonces alguien es novenario, alguien es 40 días, entonces no se suspende la celebración. Entonces me tocó venir a celebrar a las no, 6 de la tarde y mi esposa trabaja en el colegio nocturno de Santa Cruz. Entonces aquí estoy afuera del colegio, en el carro, pues esperando que ella a las 8:30 salga. Entonces por eso estamos hoy y yo creo que la otra semana estamos así en un ambiente un poco informal, pero ya le daremos un poquito más de formalidad. Pero ahora por el contexto. Vamos a invocar la presencia del Señor en esta noche. Nos acogemos a Él, a su misericordia y le invocamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias por todos los favores que de tu mano generosamente vamos recibiendo día con día. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo providente y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy una vez más nos recuerdas que el camino de tus mandamientos es la ruta segura para llegar hacia ti. Nos invita, Señor, a amarte con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar también a nuestros prójimos. Porque ahí está, Señor, el fundamento de la ley. Porque ahí está, Señor, el auténtico sentido de nuestra existencia. Amarte a través de aquellos que también te aman. Hoy te pedimos, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, para que todo lo que aquí vamos a conversar redunde, Señor, en alabanza y gloria de tu nombre. Te lo pedimos con confianza porque tú eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quedamos amén. reunidos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, cuénteme, ¿qué les pareció la lectura de la semana pasada? ¿La pudieron hacer? ¿Qué vieron, qué encontraron de interesante en esa lectura? Tal vez la experiencia del autor del artículo sea la de ustedes, ¿verdad? Cuando les preguntan, ¿y usted qué hace tanto ahí en la iglesia? ¿Y usted qué hace tanto en esas reuniones, en ese camino, en ese proceso? ¿Y eso qué es? Dice la gente. ¿Quién se va a animar? Mm, qué torpe. Se hizo el silencio, ¿verdad? Yo pensé que solo me pasaba con los estudiantes de la universidad y se hace el silencio. Me declaro que ahí Yo me, en el aire completamente porque había tarea de algo. había un Les había re... artículo, había Ajá, un un artículo. artículo que habían puesto para algo, pero yo también me declaro igual a Franklin. Qué torta, qué pena. Qué vergüenza, más bien. Yo lo que estuve leyendo ahí un poquito fue viendo sobre en eso ahí que subieron ese artículo de, de la teología. ¿Qué es teología, digamos? Ujú. ¿Cómo ¿Por qué se, estudiar? por qué estudiar teología? Y entonces, ¿y qué quiere decir la palabra teología? Bueno, estuve viendo un poco ahí en la medida en que pude y en realidad es algo como que no es muy antiguo, es algo como nuevo. Y teología, pues es un poco, digamos, el conocer a Dios un poco en la medida en que Él mismo lo permite. O sea, porque nosotros somos seres finitos y Él es infinito. Entonces, es decir, en la medida en que Él lo permita, uno le va conociendo a Él, ¿verdad? En la medida en que Él se te vaya revelando, en la medida que se nos vaya revelando y nosotros nos dejemos ayudar, entonces vamos conociendo a ese Dios misericordioso que ha tenido una relación que es el que hace la relación con el hombre. No somos nosotros quien buscamos a Dios,
sino que es Dios más bien que nos ha estado buscando siempre a nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos. Saben que, como dice el mismo Jesucristo, ya en una parte del Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, pues eso, conocer un poquito de Dios en la medida en que Él se va dejando conocer, ¿verdad? Porque ya sabemos que no lo podemos abarcar todo, porque Dios es omnipotente. Entonces, un poco de eso y pues en realidad para poder de verdad darnos cuenta de esa revelación de Dios, cómo Dios se va revelando a través de la historia y como dice el mismo, en estos tiempos últimos, pues ya la palabra hecha carne que ha sido su hijo, pues ya es lo máximo, es la teofanía, lo más grande que ha habido. Y que nosotros pues muchísimas veces no lo valoramos o estamos así como inconscientes de esa realidad. Pero y sí, la verdad que el Señor nos está llamando a eso, a conocerlo cada día un poquito más y más y más. Por eso es importante. Yo no sé si fue hoy o ayer que hablábamos, que leía un poquito sobre lo de Moisés, cómo Moisés le pedía a Dios que quería ver su gloria, le decía. Entonces le decía, yo te enseñaré mis espaldas, te voy a enseñar parte, pero dice, mi rostro no lo podrás ver, ¿verdad? Entonces, pues así a grandes rasgos estuve meditando en eso, pensando en esa situación de verdad que es algo muy importante y uno a veces dice, bueno, voy a buscar a Dios, ¿no? Si Dios no hay que buscarlo, es más bien Él el que nos busca a nosotros. Lo que pasa es que Vamos a nosotros no dejar, nos damos cuenta muchas veces. Sí, sí, a dejarnos encontrar, más que a exactamente, buscarlo, ¿verdad? dejarnos amar y querer de Él, ¿verdad? Sí, un poco así a grandes rasgos. Sí, muy, muy importante, ¿verdad? Como Dios actúa con este, primero con Abraham y después con todo el pueblo, ¿ah? Que hace padrinación de un pueblo grande. Pues sí, muy importante. Es poquito lo que puedo aportar, pero sí me dejó analizar muchas cositas ahí, sí. Muy bien, Zacarías. Bueno, Don Marcos, que le veo el micrófono encendido. Yo sí, yo también. bueno, sigue, Carlos. Bueno, si a mí me hacen la pregunta por qué yo estudio teología, por qué es importante para mí, pues para mí es fundamental eh, que un cristiano no conozca de la revelación de Dios es inaudito. Cuando nosotros hablamos de teología, si bien es cierto, usted puede hacer teología a través de la forma natural, pero la fuente sobrenatural, la inspiración que Dios ha dado, la revelación, es lo principal. Y si nosotros somos cristianos, es porque creemos en un Dios. ¿Y cómo vamos a creer en alguien a quien no conocemos? Y la teología lo que pretende, conocer no a Dios, conocer lo que Dios ha revelado a sí mismo. Por eso para mí es fundamental. No concibo que una persona no quiera conocer a aquel en el que cree, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. Muy bien, ahora sí, don Marcos. Eh, bueno, hay dos lados. Personalmente, leyendo ese papel, me hace sentir un poco mal, pero ese es personal. Eh, como estamos aprendiendo ahora, esa clase, por ejemplo, cuenta para razones eclesiásticas, algo así, ¿verdad? No es de la universidad, digo. Pero también fui a la universidad, ¿verdad? Una universidad buena y no me indagué, no me metí en el pesado, ¿verdad? Yo saqué lo que se llama allá artes liberales, pero era una universidad católica, jesuita. Entonces sí he tenido poco filosofía, teología, estudios bíblicos, psicología. Al final mi énfasis era psicología, pero tampoco no tengo, no puedo decir soy psicólogo, no puedo, porque no tengo doctorado, no tengo ni licenciado, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces sí, a un lado me siento pequeño, me siento inadecuado. Yo soy buen estudiante. Hasta el momento yo puedo entender todo, pero al final no es vocabulario mío. Eh, este, ¿Cómo se llama? Filosofía, me gusta, pero no me gusta leerlo. El lenguaje del filósofo es pesado, es Sí. específico. Entonces, igual teología. Yo compro, ahorita no puedo terminarlo, pero
teología de la liberación, ¿verdad? Y yo empecé, 3 páginas, boom, dormir, otra 3 páginas, yo voy, ok, yo comprendo. Pero entonces si digo, me siento un poco inútil porque no tengo un título para decir soy teólogo, no puedo decirlo. Pero mi posición en el pueblo es que tengo que también saber expresar cosas en manera más sencillo. Y a veces teología me lleva, es pesado también. La lenguaje es muy como filosofía basado en lógica, ¿verdad? Y es una ciencia. Y me gusta esa parte. Pero si me da libro cristológico, histórico, como Jesús histórico, yo lo leo sin parar. Me interesa, tengo ganas, me gusta más así. O hasta el estudio bíblico, me gusta eso, analizando textos. ¿Me entiende? Entonces, para sintetizarlo, yo tal vez es lo que quiero, sintetizar todo, ¿verdad? Y puedo leer textos y sí comprendo, pero es que no es mi lenguaje, no digo idioma, porque yo lo leo en inglés y ya es igual, pesado, para decirlo así directo. Pero no me asusta tampoco, porque la verdad, eso digo, eh, algo que he visto, porque estoy aquí en Nosara, es que todo sacerdote viene y todos tienen sus 8 o 9 años de estudios universitarios, aunque tal vez eclesiásticamente estamos hablando, pero igual, eso. Este Giovanni sacó ahorita una maestría, ahora un doctorado, que era en moralidad, algo así, ¿verdad? Pero digo, no tengo eso. Y a veces veo sacerdote con tanta inteligencia de teología, cosas así, pero llega a un pueblo y no tiene el don de estar con la gente. Entonces yo veo una necesidad y me siento bien. No es que está mal eso, pero a veces el teología a nivel de la vida diaria es lo que necesitamos. Entonces, pero es bueno estudiarlo. Más o menos, voy a decir. Claro, claro, comprendo, Marcos. Hay que partir de ese hecho, ¿verdad? Que la teología es una ciencia, ¿verdad? Y como ciencia que es, tiene su método, tiene sus objetivos, ¿verdad? Su Tiene lenguaje, es su su lenguaje. lenguaje, su rigor científico, ¿verdad? Su rigor científico, que uno quisiera que estuviera en un lenguaje, quizá digámoslo así, como más comprensible o más accesible a nosotros, pero lo cierto del caso es que requiere también de nosotros un esfuerzo, ¿verdad?, de parte de nuestra inteligencia para intentar comprender. Claro, llegar de pronto de frente, a encontrarse con Santo Tomás, a encontrarse con San Agustín, a encontrarse con Teresa, Benedicta de la Cruz, hablan en un lenguaje sumamente elevado, ¿verdad? Aunque de un contenido, Teresa de Jesús o Edith Stein, sumamente espiritual, pero hablan en un contenido elevado que quizá para nosotros no es tan común. Pero es parte del rigor que tiene la teología, ¿verdad? No es lo mismo. Yo le comprendo porque incluso en el proceso de formación, un papa que a mí me costaba mucho leer era, por ejemplo, Juan Pablo II. La teología de Juan Pablo II, con documentos como Redemptor Hominis, Laborem Exercens, incluso aquellos que eran de doctrina social de la Iglesia, son documentos sumamente extensos, densos, ¿verdad? Y a diferencia de encontrarse con Laudato Si, con Evangelii Gaudium de Francisco, que van en una línea, digámoslo, más de teología pastoral, de teología eh, práctica, no una línea tan dogmática, aunque siempre dentro del magisterio, como Juan Pablo II, como Ratzinger, pero es parte de la realidad. Ahora, yo les pregunto, incluso sin necesidad de haber leído el artículo, yo les pregunto, ¿para qué ponerlos a ustedes? De repente alguien se puede preguntar, ¿para qué poner a estos muchachos a estudiar estas cosas? ¿No sería más fácil que aprendan nada más a cómo se bautiza, a cómo se casa, a cómo se predica, a cómo se hace un funeral y listo? ¿Para qué ponerlos a estudiar teología? ¿Para qué creen ustedes? Pues yo entiendo que ya ustedes, por eso se llama síntesis teológica, ¿verdad? Ya ustedes tienen un caminar,
tienen unas bases, están ya en el último tramo del proceso de formación. Entonces yo les pregunto, todo este tiempo, todo este bagaje que ya ustedes van cargando, ¿para qué? ¿De qué les va a servir? Eh, Leyendo un poquito a la carrera del documento este, pues yo me basaría para responderte en en el último punto al cual este señor se refiere. Decía que estudiar teología es para buscar la salvación. ¿Para qué la importancia de estudiarlo nosotros? Pues también para que otras personas accedan a a esa salvación, para poder hacer conocer el rostro humano de Jesús en los diferentes lugares en donde nos pueda tocar dar un servicio y para poder mostrar pues también la otra cara, ¿verdad? Del servicio en otra rama del magisterio que no es la rama sacerdotal, sino es la rama diaconal también. Entonces yo me basaría en esa respuesta, ¿no? Para conocer yo el camino a la salvación y poderlo hacer conocer a los demás también a través del servicio que pueda prestar en mi parroquia, en mi comunidad, en los diferentes lugares. Muy bien, gracias, Franklin. Quería añadir algo limitación. No sé cuál profe era, pero yo mencionando, bueno, teología católica. Claro, me dice así, pero nosotros no somos los dueños de la teología. Tal vez eran los primeros en el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Revelación de la palabra de Dios, la tradición de la iglesia, ¿verdad? Pero también los judíos tienen estudios teológicos. Y yo supongo en las otras religiones grandes del mundo también hay estudio formal que está basado no digo, mágica, y eso también me ha ayudado mucho porque ese papel que usted escribió está hablando de cada uno del ser humano es un teólogo al final. Entonces, eso sí me gusta, que está más amplio la palabra, el estudio de Dios, empezar a investigar, ¿verdad? Usted piensa que hay un Dios, seguro, ya, y después ya. O no hay un Dios y ya. Pero de esas dos proposiciones sale un camino que puede investigar y no tener limitaciones al inicio. Estar consciente de eso, que Dios es más grande que la Iglesia Católica, es más grande, tiene que ser. Pero eso no me perjudica. Yo pienso que a veces pensamos que aprender sobre otras teologías es malo. Y yo digo, no, porque es ciencia. Y con ciencia, el método científico es que los resultados de su experimento o pro- usted propone algo de Dios es uno en tres, ¿verdad? Tres en uno. Y de ahí va con su evidencia, es como ciencia. Después llega a su conclusión, pero otra persona en el mundo debe poder levantar ese documento y también hacer el estudio científico y llegar a la misma conclusión. Por eso me gusta, me fascina, pero hay que no llegar con las limitaciones de decir que Dios es así porque me enseñó eso en catequesis o Dios es así porque es mi opinión. Hay que siempre estar bien basado en ciencia. Y si no estás aprendiendo todo, hay que confiar en los doctores, las doctoras y doctores de la iglesia que han hecho ese esfuerzo antes y preguntaron cosas difíciles. Muy bien, gracias, Marco. Don Yo también Omar, ok, sí, Zacarías, adelante. pienso que bueno, en mi caso, mi pobre opinión es que también, pues, conocer de verdad también cada día más a este Dios, que es un Dios cercano, un Dios que, como decía hace un momento, que se mete en la vida del hombre o quiere, en la medida, en la libertad que yo le permito, pues, entrar en mi vida. Es decir, conocer a este Dios como un Dios amoroso, como el Dios de verdad del amor, el que lo ha dado todo por mí, por cada uno de los hombres que verdad esperan en Él. Irlo conociendo cada día más y como digamos, un ambiente más amigable
¿Por qué razón? Porque yo antes leía, pues sí, mucho las escrituras y todo, pero siempre se escuchaba ese Dios castigador, ese Dios duro, ese Dios que daba miedo realmente, un ogro. Y realmente a través de Jesucristo y sus evangelios, pero también viendo la palabra y viendo algunos escritos ahí, pues ver que este Dios, curiosamente, es un Dios que nos ama tantísimo, que, que me ama o que nos ama, ¿verdad? Para darnos cuenta de que Dios realmente desea salvarnos y que si algún día yo no lo lograra, Dios no lo permita, sería porque yo no hice o porque yo no me dejé ayudar, pero es un Dios cercano, es un Dios de amor, es un Dios que de verdad que me perdona y me está invitando a eso, a seguirlo, en la regeneración, lógicamente en la medida en que vaya conociendo más a este Dios, pues también irme enamorando cada día más de él y sentir ese deseo de seguirlo de todo corazón porque he visto toda la gracia que él pues, ha derramado sobre mí. Y entonces eso me ayudaría a sentirme más tranquilo, más contento, pero también deseando siempre dar más de mí por aquel que lo ha dado todo por mí, ¿verdad? De verdad sentir que ese Dios me quiere y me ama y me está invitando a seguirlo y para eso también hay que ir dejando una serie de cosas, ¿verdad? Entonces así a grandes rasgos, pues, y conociendo un poquito más de Dios en la medida en que Él me lo va permitiendo, personalmente yo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Zacarías. Don Omar, hola Anita, bienvenida. Se me estaba Sí, buenas olvidando. noches. No se preocupe. Y doña Tere también, bienvenida. Sí, ahora sí, don Omar. Sí, para mí, esta ciencia es, bueno, lo que interpreté ahí es que como empieza como con una conversación de personas que no saben en realidad nada de lo que se trata la teología y hace un poco de humor lo que es teología y que si es con otras maneras de oficio ahí, como el ser minero y todo eso. Pero para mí es, digamos, al tratarse de una ciencia, no es, ¿cómo le digo?, explicable o tratarse de buenas a primeras, por decirlo así, a una persona que no sepa nada o no se haya incursionado en lo que es la historia bíblica para poder meterse de una vez a la ciencia que es la teología. Porque ahí se también, como dice usted, al pasar de los años que hemos recalcado, retenido algo de lo que nos han enseñado, es que las cosas que se nos han enseñado debemos de tener una como le digo, preparación, pero antes de la preparación debemos de prepararnos para poder recibirla, porque debemos de tener esa cautela o esa manera de poder expresarla a los demás, porque no tenemos, podemos llegar de buenas a primeras a decirle a una persona todo lo que es, digamos, en la ciencia, tratar, porque la ciencia sabemos de que es a lo que va relativo a lo real, a lo que hay que comprobar. Y entonces no podemos confundir a las personas con hablarle, por ejemplo, de la ciencia de Dios, sino nos hemos preparado profundamente para poder llevar no esa explicación, porque según lo que yo entiendo, yo no puedo llegar a dar una celebración y ponerme a tratar temas teológicos, porque a las personas las voy a confundir
con las cosas científicas, sino que es para una preparación de que nosotros que vamos a tener esa misión, podamos saber en realidad de dónde nace eso que estamos hablando, de dónde nace y nace, cómo se hizo, cómo en realidad es que nosotros creemos en ese Dios y nosotros nos nació esa fe que tenemos en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en todo lo que es la Iglesia Católica. Por ahí. Claro, mi no, comentario. no puede llegar usted, Omar, de buenas a primeras a decir en la primera homilía suya, es que el Señor no creó en 7 días el mundo. Esa es una alegoría, ¿verdad? Y al día siguiente está usted sentado allá en el corredor de la casa episcopal, ¿verdad? Acusado por la gente, que es esa barbaridad. Correcto, correcto. Por ahí va mi comentario. Vean, yo les digo siempre a los estudiantes, doy un curso en la universidad, ya tengo muchos años de darlo, es de teología fundamental. El curso es bastante teórico porque es justamente la introducción al estudio de la teología. Y en la parte en la que hablamos de la revelación, yo les digo, vean, lo más importante es que la revelación es esa iniciativa que Dios tuvo de darse a conocer al hombre, que se fue entretejiendo dentro de la historia cultural, social, política de los hombres. Dios interviene en nuestra historia no para acabar con ella, sino para darle sentido. Por eso la Sagrada Escritura está impregnada del contexto histórico, social, político en el que se fue desarrollando. Y llegó a su culmen esta revelación en la persona de Jesucristo, plenitud de la revelación. Después de la persona de Jesucristo, ya no tenemos por qué estar esperando ninguna otra revelación. Él es la plenitud de la revelación. Ahora, entonces, profe, ¿qué hemos hecho nosotros durante estos 2000 años? ¿O qué estamos haciendo nosotros durante estos 2000 años? Pues lo que estamos haciendo es intentando comprender toda esa revelación, pero no estamos esperando una nueva revelación. Esperamos al que es la plenitud de la revelación, que vuelva por segunda vez al mundo a traernos la plenitud de la salvación, una salvación que ya nos dio. Pero durante estos 2000 años hemos venido así como quien dice, desdoblando, ¿verdad? Recibimos un regalo, lo abrimos, ese regalo fue la salvación a través de Jesucristo y vamos comprendiendo durante todo este tiempo a manera de novedad esa plenitud. Sí, doña Anita. Oh, buenas noches. Perdón, de verdad, por un momento, hoy había clases. No se Este, preocupe. no, leyendo el documento ese que usted nos envió, bueno, lo de la teología, el estudio de Dios y que mucha gente confunde ese término, ¿verdad? Pero hay algo que, yo creo que es fundamental para el estudio de la teología y es, la fe o creer que hay un Dios. ¿Verdad? Si no tenemos esa fe de saber que hay de saber o creer que hay un Dios, ¿verdad? Y todo hombre es parte intrínseco del hombre buscar siempre ese ser superior ante las cosas que no se puede explicar. No, digamos, nosotros, pues, bendito Dios que creemos en un Dios Padre misericordioso, ¿verdad? Pero todas las culturas han tenido su idea de Dios. Pero yo decía eso, que la diferencia entre teología, filosofía y esas otras ciencias de lo abstracto, por así decirlo, de que no se puede explicar muy científicamente, es eso, ¿verdad? Que en la teología primero fundamental es tener esa fe, el creer que hay un Dios, si no, no tendría razón de ser la teología. No sé si estoy equivocada, ¿verdad? Eso es lo que me parece a mí. Claro, la fe es fundamental, la fe es la manera que nosotros tenemos de aceptar, de asumir la revelación, porque Dios nos ofrece su revelación, ¿verdad? Dios se da a conocer, Dios nos dice que nos ama y suscita en nosotros la fe para que nosotros nos abracemos a esa revelación, a esa salvación. No se entiende la revelación sin la fe, porque sería un mero conocimiento teórico.
¿verdad? Sería simplemente que nos aprendimos algo que de pronto nos encontramos escrito en un manual, nos encontramos escrito en un libro, lo asumimos teóricamente, pero si no tiene el contenido de la fe, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene un valor, queda simplemente algo dentro del ámbito intelectual. Y sí, aunque la teología es ciencia, aunque la teología tiene su método, pasa por ese prisma que es en definitiva la fe, que la fe va a ser esa llave que va a hacer comprender eh, poco a poco, digámoslo así, a nuestro nivel, porque nunca llegaremos, seríamos como dioses y nunca vamos a ser como dioses, pero a ir comprendiendo poco a poco el camino, la revelación que Dios nos va haciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en esta comprensión del camino de la revelación, contamos con la ayuda tanto de la escritura como de la tradición de la iglesia, ¿verdad? Que son esas dos fuentes para acercarnos a la revelación. Una revelación que Dios hizo de manera, digámoslo así, oral y que fue con el tiempo poniéndose por escrito por los agiógrafos, por los autores sagrados, ¿verdad? Esa revelación que empezó de manera oral, porque no había nadie ahí como con una libreta, ¿verdad? Apuntando todo lo que el Señor hacía o decía o inspiraba. Es fruto de la experiencia comunitaria, fruto de la experiencia de fe, de la interpretación que se fue poniendo por escrito. En los relatos del Génesis no hubo nadie en el principio del universo. No hubo nadie, ningún testigo ahí sobreviviente al momento en que se escribió el Génesis de la creación, pero la fe del pueblo, la revelación, esa fe comunitaria hizo que se pusiera por escrito ese, por ejemplo, el libro del Génesis, ¿verdad? Fruto justamente de la experiencia del pueblo. Mira, como nosotros trabajamos tantos días a la semana, tenemos un día de descanso. Si Dios nos hizo a nosotros y hemos sido hechos a su imagen y semejanza, pues probablemente Dios seguro hizo lo mismo. Trabajó 6 días y en uno descansó. Ahora uno desde la lógica se pone a preguntar, ¿verdad? ¿Tendría Dios necesidad de descansar? No es Él el todopoderoso, no Él es el omnipotente, ¿verdad? No, se pregunta, ¿qué necesidad tendría Dios de descansar? Pero cuando uno se acerca al texto, consciente del contexto en el que fue escrito, que brota de la fe, de la experiencia del pueblo, entonces esta gente quiso asumir para Dios un lenguaje que para ellos era común, ¿verdad? Un lenguaje que para ellos era del fruto del trabajo, del esfuerzo, salen los bienes, seguro de igual manera lo hizo Dios. ¿Qué importa en el fondo? El mensaje teológico que el texto quiere transmitir. Entonces, esa sagrada escritura, esa revelación de Dios a los hombres que está impregnada, eso hay que tenerlo clarísimo, está impregnada del contexto cultural, social y político incluso en el que fue escrito. Don Marcos. Yo veo una otra dirección, tal vez con otro vocabulario, porque también uno no tiene que tener la fe, cree algo, por ejemplo, creencia. Puede ser, creo en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí, hasta que me indago en la teología, yo puedo después, eso explica mi creencia y después se aumenta mi comprensión y de ahí, si Dios me da el don, ¿verdad? Puedo llegar a tener fe. Es que es peligroso decir que solo tener fe puede estudiar teología, porque yo pienso donde estamos mal con los jóvenes o la gente de hoy alrededor, tampoco, por ejemplo, Dios revela a cada uno. Sí, el máximo es Cristo, sí, pero ¿por qué tenemos que correr hasta y ponerlos en teología 3 o 4 en vez de empezar con la gente escuchando, observando? Dios tiene su revelación, su plan de revelar a cada persona. ¿Comprende lo que estoy tratando de decir? Y a veces este estudio lo ponemos como eso es la manera. Y no, técnicamente es una herramienta. Otra vez, es una herramienta para
aumentar fe, fortalecer fe, provocar fe, no sé la palabra, es que es Dios también es que está dando la fe. ¿Me Claro, entiendes? Es sí, que al insistir yo, Marcos, quizá que Dios, que Jesucristo es la plenitud de de la revelación y que no hay otra revelación más, es porque a veces podemos correr el riesgo de vivir esperando sin la conciencia de que aquello que esperamos ya está en medio de nosotros, ¿verdad? Por eso mismo Jesucristo dice, el reino de Dios ha llegado ya, ¿verdad? Vivimos ya, aquí y ahora, algo que se nos da en prenda de una futura plenitud, pero que ya ha llegado a nosotros. Entonces, el decir de que la revelación ya tiene su plenitud, que ya ha llegado a nosotros, no nos exime justamente de eso que está señalando usted, que la revelación tenga algunas manifestaciones que dentro del contexto personal me ayuden a mí a acercarme a poder llegar con fe al descubrimiento de esa revelación, porque al final de cuentas, ese camino que dice usted que cada uno recorre, incluso a veces hasta prescindiendo de la fe, pero por el mismo camino, inducidos por la fe, aunque de manera inconsciente, llegamos a la conclusión al final de esa, de que Jesucristo es la plenitud de la revelación, de que el conocimiento de Jesucristo es el conocimiento del Padre. Sí, claro, hay quienes han iniciado su camino de fe, de conversión, meramente partiendo de lo racional, sin fe, pero para que se dé ese convencimiento, llegan a través de la fe. El camino de San Agustín, ¿verdad? Buscó a Dios en tantas cosas, en tantos pensamientos, en tantos, y lo buscó tanto, tanto afuera, que al final después se dio cuenta que estaba en el lugar donde él menos lo pensaba, estaba dentro de él. Por eso lo dice, tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua. Te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí, estabas en lo más interior de mí. Pero tuvo él que pasar por ese camino intelectual, racional, hasta llegar a darse cuenta que la respuesta estaba en la fe que estaba recibiendo dentro de él mismo. Ahora, aunada a esta Sagrada Escritura, que es fuente de la revelación, encontramos la tradición. Pero encontramos la tradición con T mayúscula. Yo siempre insisto en este detalle. Cuando nos referimos a la tradición como aquellos mensajes que los apóstoles, aquella fe que los apóstoles transmiten y de la cual también son depositarios, es lo que llamamos la tradición con T mayúscula. La tradición con T minúscula es de que en Semana Santa comamos tamales mudos, es de que hagamos rosquillas, es de que la gente vaya a la playa, de que la procesión salga de la casa de Doña Conchita, porque si no sale de la casa de Doña Conchita no hay procesión. Esas son tradiciones con minúscula que la gente tiene, son costumbres. La tradición con mayúscula es aquella enseñanza que hemos recibido en la iglesia a través de los apóstoles y de la cual la iglesia ha sido depositaria. Me encanta para entender esto recordar el doble final que tiene el Evangelio de Juan. Yo me imagino que ya ustedes pasaron por Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y si no, no importa, aquí vamos con el detalle. El Evangelio de Juan tiene una doble conclusión, capítulo 20 y capítulo 21. De repente usted va leyendo el Evangelio de Juan de manera continua, llega al capítulo 20, el autor se despide, cierra el Evangelio, pero de pronto usted pasa la página y se encuentra con que hay un capítulo más, que es el de Jesús con la última pesca milagrosa, cuando llama a los discípulos y les dice, pescaron algo, muchachos, vengan a comer, y los llama, ¿verdad? Ahí al calor de las brasas, y usted dice, pero este evangelio no se había acabado, y vuelve a tener otro final, probablemente muy cercano a la fecha final de la redacción del evangelio para que fuera aceptado por la comunidad juánica y agregado ahí como si fuera parte del evangelio. Pero en una de esas dos conclusiones dice el autor sagrado, muchas otras cosas más hizo Jesús que no están escritas en este libro, que si todas ellas se pusieran por escrito, no alcanzarían los libros en el mundo para
terminarlos de escribir. Palabras más, palabras menos, pero esta es la idea, ¿verdad? No todo lo que Jesucristo dijo, hizo, no todos sus milagros, no todas sus acciones están dentro de la Sagrada Escritura, están contenidas en los evangelios. Muchas de ellas pasaron a formar parte de la comunidad cristiana gracias a la transmisión oral que hicieron los discípulos, que fueron aquellos que estuvieron junto a Jesús durante su vida pública y que a su vez transmitieron a las comunidades cristianas que estos fueron formando. Recordemos que la escritura de los evangelios es posterior a Jesucristo, ¿verdad? Pertenece a la época post-pascual. Incluso que hay algunos textos del Nuevo Testamento que son más antiguos que los mismos evangelios. Por ejemplo, el testimonio de la última cena, que lo encontramos en Pablo, ¿verdad? Pablo, no recuerdo si es a los romanos que escribe, es la segunda lectura del jueves, de la liturgia del Jueves Santo, donde Pablo dice: yo les transmito, hermanos, esta tradición que al mismo tiempo yo recibí, que el Señor en la última cena, cuando estaba sentado con sus discípulos, tomó pan, lo partió, lo bendijo y lo dio diciendo, y tomó el cáliz, lo bendijo, lo pasó y les dijo. Es el primer testimonio de la Eucaristía y no está y apareció antes incluso que los evangelios. Ya, para que comprendamos entonces cómo la importancia de la tradición, de la transmisión oral. Y esa transmisión de la revelación en la tradición y en la Sagrada Escritura la hemos recibido nosotros en la iglesia como un tesoro que hay que cuidar, como, pensando en lo que dice Pablo, como un tesoro que llevamos nosotros en vasijas de barro. Y que ustedes, y si bien es cierto, es responsabilidad de toda la iglesia, pero ustedes, como futuros clérigos, como futuros servidores en la persona de Cristo servidor, van a hacer promesa de que van a custodiar, de que van a transmitir con veracidad y fidelidad lo que la iglesia a su vez ha recibido de los apóstoles, lo que la iglesia ha recibido a través de la escritura, a través de la revelación, va a ser depositado también en las manos de ustedes para que, interpretando lo que la iglesia dice, no lo que Luis Fernando se le ocurre decir, no lo que a mí me parece que el texto o a mí me parece que el magisterio dice, lo que la iglesia dice, ustedes lo puedan transmitir en su tiempo y en su forma a los fieles. ¿Por qué quería empezar en esta parte, en esta primera sesión? Porque entonces todo este proceso hay que tomárselo, yo sé que así lo hacen, pero quería yo recordarlo, con la seriedad del caso, porque el día de mañana ustedes se van a convertir, quieranlo o no, en una autoridad en su comunidad, en una autoridad ahí en la parroquia, en el servicio donde ustedes van a prestar. Y lo que ustedes digan, a pesar de que en mucho a uno le pudiera parecer ahora que la gente no, quizás no le da tanto, pero en mucho lo que ustedes digan, discúlpenme la expresión, la gente lo va a tomar como santa palabra, ¿verdad? Y no es que el diácono fue el que lo dijo, sino es que la catequista es la que está diciendo, y si la catequista lo está diciendo, y si la señora que ha estado siempre en la iglesia, colaborando siempre en el Consejo Económico, en las áreas de pastoral, lo dice, debe ser cierto, debe ser verdad. Y entonces no podemos llegar a decir lo que a mí se me ocurra o lo que a mí me parece que el magisterio dice. No, hay que decir lo que la iglesia dice. Hay que decir lo que el magisterio dice, interpretándolo claramente, como decíamos ahora de la teología, para quizá lograr hacerlo en un lenguaje más comprensible, accesible a la gente. Por supuesto, yo tengo que tomar el magisterio de la iglesia, yo tengo que tomar lo que el texto me dice a mí en su exégesis, pero hacer que esto baje
y llegue a la gente, pero manteniendo la fidelidad. También porque quería recordar esto, porque lamentablemente en estos tiempos estamos asistiendo a una crisis de fidelidad dentro de la iglesia. Es una crisis que tenemos al interno de la iglesia. En los últimos tiempos, por no decir que del año pasado a este, estamos asistiendo a una grave crisis dentro de la iglesia. Y el problema de esa crisis que estamos viviendo dentro de la iglesia es que la hemos estado provocando aquellos que hicimos promesa de vínculo de unidad, aquellos que hicimos promesa de obediencia al obispo, al magisterio y a las enseñanzas del Papa. Yo no sé si ustedes ya en este camino de preparación, yo recuerdo que nosotros nos lo dieron hasta el final. Saben, ¿verdad? Que antes de la ordenación hay que hacer profesión de fe. Antes de asumir un cargo eclesiástico hay que hacer profesión de fe. Y profesión de fe no es solamente recitar el credo, es la parte central. Pero hay toda una explicación donde ustedes juran fidelidad al magisterio, a las enseñanzas de la iglesia, a la tradición y a la Sagrada Escritura. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el juramento de aquellos que hoy dentro de la misma iglesia se están oponiendo al magisterio del Papa? ¿Dónde está la fidelidad y el vínculo de comunión de aquellos que no aceptan la propuesta, la interpretación que se hace del magisterio? Que nuestra fe siempre nos ha dicho que el Papa cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. Y no es, o sea, y decir eso, afirmar eso, no es cualquier cosa. O sea, es que hay un juicio, hay un discernimiento previo antes de emitir un criterio, antes de emitir un magisterio. Pero la crisis no es nueva, la crisis siempre ha estado en la iglesia, lo que pasa es que no sé si es ahora, como tenemos nuevos canales, como tenemos las redes sociales, como hay nuevas plataformas, se hace quizá más evidente. Pero ya fue una crisis que vivió el Papa Juan XXIII, cuando el Papa Juan XXIII se propone el Concilio Vaticano II y la propuesta del Concilio Vaticano II no es ya en la línea de los concilios anteriores, donde los temas que se trataban eran temas meramente dogmáticos, sino que el Papa prefiere ir por una línea pastoral. Claro que tuvo gran resistencia. La propuesta de Juan XXIII era lo llamaba él un ayornamiento en la iglesia, ¿verdad? Utilizó la figura de abrir las ventanas de la iglesia para que entre el soplo del Espíritu y renueve la vida y el corazón de la iglesia. Y lo empezaron a atacar, a decir, pero ¿cómo este señor pretende esto? ¿Cómo eso es que está casado con las nuevas teorías? Eso es que está casado con el, con el modernismo, está casado con el mundo que estamos viviendo y vamos a perder nuestra esencia. Y si nosotros nos acercamos al magisterio de Juan XXIII, nos acercamos a su intención, nos damos cuenta que Juan XXIII tuvo la habilidad, claramente asistido por el Espíritu Santo, de hacer una lectura de los signos de los tiempos. Juan XXIII se dio cuenta que la iglesia no podía seguir caminando en ese momento histórico por el mismo camino, que la iglesia no podía seguir siendo lo que tenía casi intacto durante 500 años. Desde el Concilio de Trento, la iglesia venía siendo la misma en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de estar organizada. Y el Papa dijo, vivimos en otros tiempos y a estos tiempos hay que responderle con fidelidad al Evangelio, con fidelidad a Jesucristo, pero respondiendo a estos tiempos. Y ya nosotros sabemos que la teología del Vaticano II, que si bien es cierto, no la logró concluir Juan XXIII, pero Pablo VI abraza el deseo de Juan XXIII y continúa las otras 3 sesiones del Concilio Vaticano II, es todo una revolución dentro de la vida de la iglesia. De aquella iglesia piramidal, donde arriba estaba el clero, el papa, los cardenales, los obispos, y allá abajo en el suelo, el pueblo visto debajo del hombro por el clero, a una iglesia comunional, ¿verdad? A una iglesia donde lo importante eran los vínculos de comunión,
donde por primera vez en las sesiones del concilio se abrieron círculos de escucha, círculos de discusión, círculos en los cuales se tomaban opiniones, se escuchaba incluso el parecer de aquellos que no estaban vinculados directamente por la iglesia, pero que tal vez tenían una palabra que decir, y su aporte desde las ciencias sociales, desde otras experiencias religiosas, podía iluminar el caminar del concilio, ¿verdad? Una iglesia que ya se abrió, que cambió su modelo, que no era simplemente aquellos decretos de los concilios anteriores: si alguien se opone a esto y esto y esto y esto, anatema sin, sea expulsado. Si alguien no cree de verdad que esto y esto y esto es así, afuera de la iglesia, excomulgado. No hay un solo decreto de excomunión en el Concilio Vaticano II. No hay una sola ley que sea restrictiva. Incluso el documento que impulsó una reforma, quizá la más clara, la más evidente, que fue la de la liturgia, está escrito en un espíritu completamente diferente, en una propuesta, en una comprensión. Se abre a que los fieles tengan una participación más activa, más dinámica, más real dentro de la liturgia. Y de ahí se derivarán todos los demás cambios. Vaticano II, hay muchos que dicen el próximo concilio está muy lejano, porque no hemos terminado de estrenar todavía el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Hay muchos deseos, muchos anhelos del concilio que quizás siguen encontrando resistencia hoy en nuestro tiempo. Pienso, por ejemplo, en el tema del ecumenismo, ¿verdad? El cual a mucha gente todavía le tiene mucha resistencia, pero el movimiento ecuménico tiene años. El Vaticano II le da un impulso grande al movimiento ecuménico, al reconocer lo bueno, lo santo, lo verdadero que hay en las demás religiones y que pueden formarnos a nosotros en un camino de fraternidad, de búsqueda de justicia, de búsqueda de la verdad. Por eso es que vean ustedes, para acercarnos entonces nosotros hoy al magisterio del Papa Francisco, que es un poco lo que vamos a tratar de hacer en este curso, tenemos que hacerlo como Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente. Moisés, cuando se va a acercar a la zarza ardiente, para poderse acercar a la presencia del Señor, tiene que quitarse las sandalias de los pies. Tenemos nosotros que quitarnos los prejuicios, tenemos nosotros que quitarnos nuestras resistencias, tenemos que nosotros quitarnos aquellas cosas que nos impiden acercarnos en un espíritu de obediencia y de comunión. Puede ser, y es legítimo, que quizá en algún aspecto yo no esté de acuerdo con lo que el Papa dice, que tal vez yo piense diferente a lo que el Papa piensa, quizá porque yo no tengo la misma visión, el mismo espíritu que él tiene, y es legítimo, pero lo que también es legítimo es que hay canales, hay medios, hay vías para eh, expresar, para expresar esas inquietudes, para expresar esas cosas que quizá uno, más que no compartir, no logra comprender en plenitud, pero no el camino de generar la división, no el camino de sembrar la duda, no el camino de incluso atreverse a perdón, la palabra me cuesta, deslegitimar la autoridad del Papa porque no se está de acuerdo en algo que él está diciendo. Y el ápice de todo este embrollo ha sido, como ya ustedes saben, la famosa carta Fiducia Supplicans sobre el carácter pastoral de las bendiciones, que ya luego más adelante nos vamos a acercar, nos vamos a, a referir a ella. Vamos a empezar primero por el magisterio anterior del Papa Francisco. Pero sí, quisiera hoy que nos quedáramos con la idea de que este camino que vamos a recorrerlo así, en un espíritu de apertura a poder comprender, a poder hacer una lectura de los signos de los tiempos desde el magisterio de la Iglesia, desde el magisterio del Papa Francisco.
Y para eso tenemos que comprender quién es el Papa Francisco, de dónde viene, cuál es su experiencia de vida, cuál ha sido su espiritualidad y darnos cuenta que la persecución, que el desconocimiento y el quererlo desautorizar no es algo nuevo en su vida. Cuando uno se acerca a quién es Francisco, a quién era aquel sacerdote en Argentina y a quién era aquel obispo, uno comprende y se da cuenta de que estas realidades no son nuevas para Francisco. Y él lo sabe, está consciente de ello y a pesar de eso quiere seguir empujando la barca hacia adelante. Estaba yo pensando en el mismo que ese escrito que estamos hablando ahora, viera, Benedicto tiene todo lo, es que él tenía lo mismo escrito, algo ¿Sí? parecido, ¿verdad? Pero es que digo, ese idioma, ese lenguaje del teólogo es tan arriba que la gente lo lee, lo acepta, pero Francisco viene y ponerlo como la palabra ordinario y la gente reacciona, pero eso no es nada, digo, lo que él escribió ahora no es nada nuevo, hasta No es era, nada nuevo, claro. sí, del Benedicto tenía lo mismo sobre las bendiciones, ¿verdad? Pero es que es esa habilidad, yo digo, dichosos somos por ser diáconos, porque ya y al final yo puedo decir la clase de teología es lo más importante de mi vida, puede ser, pero ya y si mi hija se enferma de noche, ya eso toma, eso toma prioridad, ¿me entiende? Pero el Claro que sí. sacerdote ya, todo ya más o menos cómodo en seminario y se puede concentrarse y solo estudiarlo, bonito. Pero al final, esta aplicación en o ayudar a la gente a entender y para que también, eso que digo, teología, la ciencia de teología hay que también enseñar el básico, ¿verdad? Cómo analizar Dios. No, y no hay que tener miedo de analizarlo, no hay problema. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? La ciencia quiere experimentar, la ciencia necesita que otro científico lo agarra y lo analiza, porque si no, no es ciencia. Hay que ser repetible, otra vez repito. Entonces, si no puedo ayudar el hombre de mi pueblo que toda la vida con machete, yo puedo en mi capacidad de diácono tal vez ser el puente para que él también empiece el camino de la teología, digo, el estudio. No lo tome solo esa fe ciega, aunque también es bonito, ¿verdad? Pero creencia ciega, vea cómo uso la palabra mejor, la creencia ciega, al final, eso no es fe tampoco, ¿verdad? Entonces, es bueno poder traer la teología al nivel ordinario, porque es una ciencia hermosa. Aquí usamos ciencia, ¿verdad? Todo el mundo sabe hervir agua, ¿verdad? Es a cierto punto 100 de grados, ¿verdad? Tal vez alguien no sabe ese número, pero si está hirviendo el agua, es algo que sabe, eso es esterilizar algo, es para hacer comida, etcétera, etcétera. Igual con Dios, dando a la gente las herramientas básicas para estudiarlo y no ser, como digo, ignorante, que es la palabra de los protestantes. Eso tampoco no me gusta, pero sigue, disculpa. No te preocupes. Entonces, les decía, ese es el camino que vamos a intentar seguir en este curso. La próxima semana, entonces, vamos eh, a profundizar ya parte del Magisterio de Francisco y vamos a iniciar con Evangelii Gaudium. La próxima semana, no, yo creo que la próxima semana sí nos podemos encontrar a las 7 de la noche para, para aprovechar un poco más eh, el rato, ¿verdad? Entonces, Marcos, para la próxima semana, 7 de la noche, Me para que parece. lo programen. Sí. Bueno, chiquillos, buenas noches, que descansen y si le pueden dar una ojeada, me preocupa porque si se les dificultó leer 2 páginas, me parece que les estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Pero si le pueden dar una ojeada por lo menos al índice de Evangelii Gaudium, para que se den una idea más o menos de lo que el documento trata, ¿verdad? Yo voy a descargárselo y a pasárselos ahí por el chat, pero para que le puedan dar por lo menos una ojeada a los capítulos, a- al índice, para ver de qué trata, de qué habla el Papa Francisco ahí.
Luis, es mejor en el mismo chat. Yo sí sé a las 7, pero si estamos acercando próximo miércoles, tal vez su horario cambie, ¿verdad? Ok, También yo se lo manda confirmo mensaje. entonces. Sí, señor, yo se lo confirmo entonces. Aquí lo tengo Perfecto. yo. Ah, ok, vea, ahí lo tiene usted. Excelente. Excelente, Carlos. Entonces, No tengo, a darle una ya, ojeadita. ya empiezo a ojearlo porque tengo la máquina detenida, entonces me queda un Ah, rato. ok. Excelente. Ánimo, Anita, Teresita, Carlos Luis, don Marcos, don Omar, Zacarías, Franklin, Karen. Y aquí dice familia, pero es el mismo don Carlos. José. No, ese es Ah, José. Es José. Es Esa José, es familia Sí, José. soy José. yo. Ah, ok, Josito el don gordo. José. Correcto, soy De José y Rosita y el Rosita. gordo. Tengo que cambiarle esa familia. Sí, 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 Sí. para identificarlo bien. Bueno, pasen una feliz noche, el Señor me los bendiga, Bueno, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. Amén. Ah, Con gusto. Gracias. Buenas noches.